Bueno, estamos hablando sobre periodismo en el siglo XXI, el presente y el futuro del mismo, y sobre todo después de el desarrollo de la era digital y cómo ha cambiado en nuestro país, uno de los que más utiliza las redes sociales y el internet en toda la región. Tú estabas diciendo algo, Uchi, que es importante que se diga aquí, cuando se habló del Twitter y de las redes sociales, que es criticado el intrusismo que hay, de que hay mucha gente que ahora, porque tiene acceso a la información inmediatamente y un medio para publicarla, lo utiliza como si fuera periodista. Pero tú decías que eso no era del todo una desventaja. Yo lo veo maravilloso. Hay de todo, obviamente. Claro. Lo que pasa es que todo el que tuitea no es periodista, sino una reducida minoría. Lo que es importante es que todos puedan informar, que todos puedan emitir un mensaje. Antes, ¿cómo era el periodismo? Vertical. Un medio para una cantidad de gente que emitían un mensaje que tú lo podías, cuando tú lo recibías, podía estar o no de acuerdo, pero no lo podía contestar, no lo podía cuestionar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que eran muy pocos los que podían tener medios capaces de transmitir contenido informativo o de cualquier índole a la población. Y ahora, este aparatico ha democratizado la comunicación porque todo el mundo tiene uno. Tiene una cámara de video, tiene una cámara fotográfica, claro, y transmite. Entonces, antes era una información unidireccional de arriba para abajo. Ahora cambia la cosa. En lugar de tú dar un mensaje que la gente no lo puede cuestionar, ahora tú sabes cuando estás poniendo un mensaje que te pueden cuestionar, y de hecho te cuestionan, con razón, sin ella, con respeto, con irrespeto, no importa. Pero ¿cuál es la maravilla de esto? Para que hubiera una cámara antes, en un sitio donde un coronel de la policía ejecutaba a un prófugo, eso tenía que ser una casualidad, pero uno en mil millones. O le ponía droga, como al peregrino de Moca, por ejemplo. Ahora se salvó por una cámara. Ahora la casualidad ahora es que donde ocurra algo no haya 10 cámaras grabando. Pero yo quiero interrumpir para hacer una salvedad, que no vayamos nosotros a cometer ese error. No confundamos el ejercicio, el periodismo con el medio. O sea, el medio es una cosa. Colorvisión es un medio de comunicación. Y aquí tú tienes espacios periodísticos, tienes espacios de humor, tienes espacio de cocina, tienes espacio de entretenimiento. Y programas buenísimos, como uno que se llama Esta Noche María. Más les vale. Entonces, ese es el medio. Es el medio. O sea, no vayamos a confundir lo que es el periodismo a través del medio. O sea, tú tienes el celular, por ejemplo, y tienes el internet, y todo puede usar, todo el mundo, y qué bueno, puede usar ese medio. Pero no todo el mundo hace periodismo a través de ese medio. Hay muchísima gente que hace cualquier cosa a través de los medios, incluyendo los medios convencionales, porque le menciono la televisión y le menciono la radio. Pero en televisión y radio pasa de todo también. Que hay de todo, o sea, no... A través de esos medios se transmiten contenidos periodísticos, claro, y se transmiten otros tipos de información, de contenidos. Y una cosa que ocurre a cada rato aquí es que te ponen un video de África, por ejemplo, y te dicen que eso está pasando aquí. O te preparan unas gráficas manipuladas y te dicen que eso pasó en tal sitio y que lo hizo tal y cual. Pero ahí entra, hay de todo eso. Pero ahí ha entrado mucho en la parte del periodismo, de cómo yo desarrollo esa información o cómo yo verifico la fuente donde sale esa información para romper con lo que se llama fake news. La información negativa, cuando dice que eso no es periodismo, falsa, pero sí es la democratización tecnológica, como señala Uchi, no elimina el rol que ejercen los profesionales. Lo hace más necesario. Sino que te especifica mucho más tu rol, tu labor. Tú tienes que investigar, tú tienes que producir, tú tienes que conocer géneros, tú tienes que conocer cómo tú transmitir mejor la información e informar más adecuadamente. Un ejercicio que lo voy a poner a ustedes como tarea y a los amigos que nos escuchan. Un ejercicio. Chequéense en Google Analytics las páginas
dominicanas más visitadas son o de medios de comunicaciones convencionales, que ya tienen una credibilidad, o de personas vinculadas a los medios de comunicación convencionales. Que tienen también una credibilidad. Que tienen una credibilidad ganada. ¿Por qué es eso? Porque la gente... Sigue yendo a la fuente. La gente sigue... En la que cree. Yendo a donde cree. ¿Y qué resulta? ¿Por qué vamos con el periodismo? Y yo, en eso soy un defensor, cuando... La profesión periodística está muy atacada. Está muy atacada. ¿Por qué está muy atacada? Porque hay mucha gente que no son periodistas, que están utilizando los medios de comunicación de masa para hacer cosas que nada tienen que ver con el periodismo. Eso es un punto. Lógicamente, entre esas personas que están haciendo muchísimas cosas, hay gente que en alguna oportunidad ejercieron el oficio de periodista. De acuerdo. Que en alguna oportunidad... Pero eso es un punto. Pero hoy están ejerciendo el oficio de propagandista. Hoy están ejerciendo el ejercicio que pueden hacer. Eso. Vamos a hablar de eso. Bueno, están ejerciendo el oficio de... Que Radio Bemba hoy día también es radio celular. Pero vamos a hablar de eso. No, pero primero, yo quiero que seguir en el mismo orden que estaba hablando Monegro, porque tú tocaste ese punto, pero hay el otro punto, que era lo que estábamos hablando fuera del aire. ¿Qué pasa con los que sí tienen formación académica de periodistas, que trabajan en medios de comunicación tradicionales, que cubren fuentes, pero no generan noticias, porque no hurgan, porque no investigan, y se limitan a llegar a los lugares donde están dando coberturas, donde están dando coberturas? No, es que no hay porque la mediocridad está en todas las carreras. Hacer la carrera de periodista no te conviene. ¿Qué pasa con eso? Tú llegaste, yo soy arquitecto y yo no estoy ejerciendo la arquitectura, yo no me considero arquitecto. Nosotros tenemos una sensación de estar muy informados y en realidad estamos muy débilmente informados. Totalmente. Los acontecimientos nos pasan por delante a la sociedad, correcto, a todos. Los políticos hoy cuando quieren hablar no tienen ni siquiera que ir a un periódico, a un canal de televisión o una emisora. Por Twitter o por cualquier red social y dan su información. Maricela, todo esto ha cambiado. Yo estoy segura, Maricela, que tus 5 años de edad seguro lo celebraron con un bizcocho de Nitín o de Vinicio. Sí. Y 3 vejigas en un patio. Estoy seguro que tus 5 años lo celebraron o con un bizcocho de Nitín o con un bizcocho de Vinicio. Ahora, ¿son esas hoy las reposterías más importantes que hay en el país? No. ¿Por qué no? Porque el mundo, de ese mundo hubo un cambio y hubo quienes se ajustaron y otros que no se ajustaron. ¿Qué está pasando? Y es para responderle a la inquietud correctísima de Faride. Ya el periodismo, como la arquitectura, ¿no? Es distinto, ha evolucionado. Nosotros, los que estamos... El periodismo ha evolucionado. El del siglo XXI es otro, que no es el del siglo XX necesariamente. Pero tú estás pensando... evolucionado. Pero tú estás pensando en los medios. Exacto. Y eso, cada medio tiene su lenguaje. Y tú como profesional del periodismo tienes que saber cuál es el lenguaje de cada medio para tú transmitir tus contenidos periodísticos. Pero también ha evolucionado. ¿Por qué? Porque la misma tecnología, la democratización de la circulación de la información, que todo es información, ¿no verdad? La democratización de la circulación de la información tiene que hacer que los medios periodísticos convencionales le den un valor agregado a eso. O sea, yo mañana no te puedo salir con que mataron a un coronel en Baní. Porque eso lo saben se lo saben hasta los mamandos. Eso es fiambre. Lo saben los mamandos. Nosotros, los que estamos en este oficio, tenemos un concepto que se llama, en periódico, hacer el periódico del día después. Correcto. ¿Qué es el periódico del día después? Agregarle valor a la cosa. Pero ¿Por qué acento? ¿Por qué acento? ¿Por qué no están generando noticias como se debería estar generando? Reporteros, periodistas que cubren fuentes noticiosas donde se puede investigar. ¿Por qué no? Mira, Faride, yo estoy seguro que tú, todas las informaciones... Salvo excepciones, evidentemente. O sea, todas las informaciones que tú... antes de ser generadora de noticias, porque tú hoy eres generadora de noticias y te felicito, me enorgulleces por el trabajo que estás haciendo en la Cámara de Diputados. Pero antes de tú ser generadora de noticias, tú te enterabas de las cosas a través de medios periodísticos. Ahora, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Y ahí voy a hacer la sintonía con algo que Uchi empezaba a desarrollar ahorita. Y es que también la diversidad de medios ayuda a la democracia. Cuando surgió
el primer experimento de un periódico de verdad digital, que fue clave digital, que fue el primer experimento serio de verdad de un periódico, donde un grupo de periodistas en una redacción generaban contenidos periodísticos que no se los robaban, que no lo cogían de lo que sacaban, de lo que hacemos en las redacciones y lo ponían ahí. ¿Hola? Eso ayudó a empezar a democratizar. ¿Por qué? Porque los medios convencionales, los medios periodísticos convencionales empezaron a caer por un asunto de mercado en manos de las grandes corporaciones. Pero es un asunto económico, porque nosotros los periodistas somos pésimos administradores, somos fatales vendedores. Y porque no hay ley tampoco que evite que haya monopolios que no deberían. No hay ley en República Dominicana, aquí. En República Dominicana, donde vivimos, todo el que puede poner un medio lo pone. Pero mira, nos hace falta una democratización para democratizar un poco el diálogo. Nos hace falta una democratización de la información en general, pero más profunda. Claro. No podemos seguir haciendo el periodismo de 24 horas antes, porque los medios, las redes sociales divulgan exactamente los sucesos del día, se divulgan. Pero nos falta periodismo, periodismo de análisis, nos falta un periodismo explicativo, nos falta un periodismo que escarbe de investigación, pero yo pregunto, nos falta más interpretación en los medios, y aquí hay una limitación que probablemente no es necesariamente por razones técnicas que no se ejecuta, sino por razones de limitación política. Y más ética en periodismo noticioso. De control político. Más ética en de control de la propiedad de los medios, porque ya esa es la otra cosa. Los dueños de los medios de comunicación no son ausentes como eran en el pasado, de las entrevistas, de los debates. Los dueños están ahí participando en cada almuerzo, en cada diálogo, en cada desayuno. En esos lugares están ahí y participan, interactúan con los emisores. Y las líneas editoriales a veces y entonces son muy evidentes. Esas cosas ya... pero una pregunta. Eso es parte de la democratización. Una pregunta que estabas diciendo. La nueva generación, los nativos digitales, no, con relación a lo que le está diciendo. Los dueños siempre han estado presentes. Sí. Lo que pasa es que el tipo de dueño cambió. Antes los dueños eran periodistas, hoy son empresarios. Hoy son empresarios. Pero los dueños siempre han estado presentes. Molina Morillo era dueño. Que velan por sus intereses. Decía yo, exacto, esa es la diferencia. Decía yo, tú estabas hablando de más profundidad, y es lo que a nosotros nos gustaría. Nos gusta leer artículos. Cuando uno lee la prensa, por ejemplo, en España, uno se da un gusto tremendo leyendo a profundidad temas. Pero uno se pregunta, las nuevas generaciones, los nativos digitales, que cada vez tienen un menor span of attention y que, como dicen los norteamericanos, o sea, concentración más limitada, y que leen mucho, pero solo de lo que les interesa, no está llevando o no podrá llevar esto a que el periodismo ya sea especializado. Es decir, tú vas a escribir más sobre temas especializados. Un periodista no puede saber de todo para poder escribir a fondo de todo. Puede especializarse, pero realmente eso no quiere decir que haya que especializarse. Tú puedes. Pero lo que sucede es que todo aquello de lo que tú te enteras porque alguien estaba ahí y filmó o retrató o tuiteó, y por eso puse el ejemplo de lo del coronel y el prófugo, no fue un periodista que filmó cuando él estaba ejecutando a ese tipo. No. Fue uno cualquiera que andaba ahí. Entonces, si hubiéramos dependido solo de los medios formales de comunicación, no nos enteramos. Nunca lo hubiéramos sabido. Ahora, tú te enteras porque un motorista, un viandante o un vecino lo filmó, pero tú te vas a los medios profesionales que te explican el contexto, que te dan los antecedentes. ¿Cómo, dónde, cuándo? Porque esa es la pregunta. Y lo que eso significa. Sobre eso, yo creo, si yo fuese un medio de comunicación, yo estaría feliz de que sin tener que disponer de los fondos que implica tener esa cantidad de reporteros con cámara, me llegase tanta información documentada. Eso es lo primero. Y lo segundo, la pregunta sobre el periodismo, quién es periodista, se hace en los tribunales y se hace en las teorías del derecho, que es de donde yo quizás pudiera responder mejor. En primer lugar,
hay que notar que la libertad de prensa no es un derecho de la prensa. Es un derecho humano. La libertad, un derecho humano. La libertad de Hay una diferencia. Ahora, la libertad de prensa es el derecho que tiene el dueño de un medio de comunicación a publicar lo que quiera publicar. Que es distinto a la libertad de expresión. Pero hay un derecho mucho más democrático, porque es mucho más amplio. la expresión. Que no, exacto, el derecho a la libre información. Ya no desde el punto de vista de 10 dueños, sino de todos los habitantes, todos los miembros de una sociedad, que tienen derecho a que le informen libremente. Lo que pasa es que cuando se concibió la libertad de prensa, se pensaba en la imprenta. Entonces, la libertad de prensa era el derecho a escribir y publicar libremente. Y bueno, en ese sentido, y debido a que protege la actividad y no el profesional en sí, sigue siendo un derecho humano y así se categoriza. Y es importante. Y el debate es importantísimo en términos de derecho, porque entonces, ¿quién tiene derecho a guardar secreto de fuente ante un tribunal? ¿Solo el periodista o todo el mundo? En Estados Unidos? Por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de New Hampshire y el estado, la Suprema Corte del estado de New Hampshire y el distrito de Oregon dijeron no, porque entonces yo dejo sin protección de la fuente al que grabó tal videíto donde ponían la droga. Yo hago que el medio de comunicación que lo recibió tenga, en ese caso no, ¿verdad? No tenga que decirlo, pero esa persona, si lo recibió de un primo, tiene que decir que fue el primo. Yo no protejo la fuente de esa persona que consiguió ese videíto. ¿Y qué dijo? Y entonces la denuncia no se hace. ¿Qué dijo del periodista? Entonces dijo, periodista es todo el mundo que ejerce ese oficio de esa manera y necesita la protección de la fuente. Eso no estamos de Pero acuerdo. está bien, no importa. Lo que yo sí, es decir, la importancia aquí no es la definición de periodista. Aquí la importancia es hasta dónde el derecho protege al ciudadano común no periodista. Es decir, lo desamparamos de esa protección. Yo creo que podemos seguir definiendo de manera restrictiva periodista y periodismo, pero ampliar las protecciones para que la gente pueda seguir ejerciendo ese tipo de oficio. Producir información tiene un costo. Exacto. Y tiene una responsabilidad deontológica, responsabilidad profesional, un aspecto vinculado con el arraigo y con la credibilidad. Cada periodista que firma una información, ese es un debate muy interesante, Sí. Porque en algunos medios, obviamente hay periodistas que dicen, no, yo no voy a firmar esa nota porque en realidad yo no tengo nada que ver con ella. Perfecto. Pero si el periodista es responsable y redactó la nota y buscó, hay que firmársela. Y no se le puede modificar. Es decir, el medio puede ejercer su papel de editor, pero hay que respetarle el contenido de lo que el periodista encontró. Entonces, eso te lleva a ti a un tema de, bueno, ¿cuánto cuesta la información? ¿Cuánto paga el lector por la información? El lector que compra el periódico paga lo que cuesta el periódico, pero hoy la información es gratis. Exacto. Entonces, es una gratuidad relativa. Porque en realidad la información sigue costando dinero. Exacto. No, sigue no solo que costando. cuesta dinero la información. Aquí se han hecho estudios de lo que ganan los periodistas en República Dominicana. Claro. Y el periodista más básico, que es el reportero de un noticiario o el reportero de un periódico, gana menos que un aguacatero. Que lo que hace un Que aguacatero debe en una ganar nada esquina. porque es el que genera el contenido de lo que estaba comentando. Entonces, el derecho a la el información lujo sí es en un el derecho fundamental. periodismo, la exquisitez en el periodismo, Que él debe conseguir. es el trabajo investigativo, que cuesta Claro. mucho dinero, que Claro. cuesta tiempo, Que se ejerce y poco. que se En ejerce este lamentablemente país. muy Lamentablemente. Diácono Pedro dice, deben haber principios fundamentales en el periodismo: objetividad, imparcialidad, capacidad investigativa y fidelidad. Eso lo vemos cada vez menos. Eso lo estamos viendo. No, quiero hacer una corrección. Y otro comentario. No, pero quiero Ajá. hacer una corrección. A él. Esos son principios clásicos ya superados. Pues bueno, pero son Objetividad principios. e imparcialidad son principios clásicos superados. Eso sí. El periodista no puede Pero tú ser dices imparcial. Tú dices superado como si fuera algo malo. No, superado, ha evolucionado. O sea, ya, por ejemplo, el periodista no puede ser imparcial. O sea, ¿cómo tú, en un caso de una violación, tú vas a tratar igual Al violador y a la víctima? violador? No, Exacto. claro, ahí no. O en sentido general. El que se robó? Pero puede ser lo más, pero Si puede yo- ser lo más vaya de la objetividad. sangre. Si yo veo, Cada vez la opinión es más importante. si yo veo a Entonces, un hombre Recorde, que ustedes golpeando a una mujer, Ajá.
yo no puedo decir, yo soy imparcial. Yo trato igual a los dos. Ok, otra pregunta, Alexander Benjamín dice, buenas noches, ¿por qué la mayoría de periódicos tienen las mismas noticias con titulares y hasta contenido? ¿Es que se ponen de acuerdo para publicarlas? No, las notas de prensa. Que publican las notas tal y como se las mandan de relaciones públicas y sale lo mismo en todos los periódicos, eso es vergonzoso. Y todos están Eso es muy haciendo lamentable. cola en Palacio, o sea, buscando las mismas fuentes. Aquí es uno de los países en que menos importancia se le da a todo tipo de noticias. Nosotros vemos la primera plana de cualquier periódico local dominicano y es política pura y dura, y eso no es la única noticia importante María Cela, yo en nuestro país. me gustaría Y las noticias internacionales ni se diga, nosotros estamos totalmente al margen a nivel de medios escritos y de incluso noticieros de lo que ocurre en el resto del mundo y las razones, las causas, el porqué, lo que hay detrás. Me gustaría que tuviéramos aquí los periódicos de hoy para demostrarte que eso que tú estás diciendo no es cierto. Lo de que la primera plana siempre son, Sí, mira, exacto. eso fue uno de los choques al volver. Pero es muy simple, nada más hay que buscar los periódicos de hoy, tú me vas a decir si la primera plana. Danilo Medina, en la época de cuando yo empezaba todo esto, bueno, espérate. en la época de cuando yo empezaba todo Danilo esto. Medina, coge cualquier primera plana de la mayor parte de los periódicos y todos los días hay una noticia gubernamental. Todos los días es algo que hizo el presidente, era lo que decía, la nota de prensa que mandan de Palacio. Eso es muy fácil, Bueno, es muy fácil porque nada más hay que buscarte las portadas de los periódicos de hoy y punto. Ahora, hay también que nosotros en las redacciones les llamamos de cajón. Hay sucesos que tú tienes que registrarlo para la historia porque el periódico es el primer borrador de la historia. O sea, el 16 de mayo tenemos que decir tantos millones de dominicanos van a ir dentro. Lógico, el día del Poder Judicial. El Poder Judicial, o sea, hay cosas de cajón. Es el mismo acto todos los años, La pero hay que rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Todo lo más divertido. Entonces, ¿qué resulta? Pero están ¿Qué buscando poca, están investigando poco, se están acomodando los medios y los periodistas. Le están dando recursos a los periodistas que cubren las fuentes. Mira, hay un acomodamiento. Cuando regresemos María después de la Cela. pausa, me lo van a responder. Ya volvemos después de la pausa.